guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por su fruto lo conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Da frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por su fruto lo conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Padre bueno, estamos delante de ti en este momento nueva vez dándote gracias, porque nos concede estar, Señor, en tu presencia y frente a tu palabra. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe en este tema que vamos a tratar esta noche. Que podamos andar a la luz de tu palabra, Señor. Que tú nos dé, oh Dios, la guianza, Señor. Que podamos ver el Espíritu como esa luz que nos guía, Señor, al caminar en tu palabra. Que nuestra vida pueda ser edificada y conocer un poco más de este tema, que es un tema de gran importancia, sobre todo en estos tiempos. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, hermanos, vamos a ver algo breve acerca de los falsos profetas. Y quizás pudiéramos preguntarnos, ¿y por qué este tema de los falsos profetas? Somos una iglesia de sana doctrina, por la gracia del Señor. Tal vez pudiéramos pensar que no necesitamos hablar de esta cosa. Sin embargo, hay muchas razones por las que tenemos que hablar de estas cosas. Primero, es la palabra del Señor y eso basta. Segundo, en estos tiempos en que estamos viviendo, en el que los medios de comunicación están por doquier y a mano de todo el mundo, es un tiempo también propicio para que las malas enseñanzas se propaguen por todo el mundo y lleguen no solamente a aquellas personas que no conocen a Dios, sino a las iglesias. Además de eso, otra razón particular es que en aquellos tiempos, cuando no existía la tecnología, vemos que Cristo habló del tema. O sea que es un tema necesario para la iglesia. La iglesia necesita conocer toda la enseñanza, todo lo que el Señor mandó a la luz de su palabra. Así que nosotros vamos a ver este tema hoy, por lo menos algunos puntos desde este texto que el Señor nos dejó aquí en estos evangelios acerca de lo que son los falsos profetas. Yo creo que si nosotros vamos a la guerra, y esto es una batalla, si usted puede tener unos buenos armamentos y puede tener buenas estrategias, pero eso no debe a usted dejarlo recostarse confiadamente en que porque usted tiene buenos armamentos y buenas estrategias, eso le da garantía de que usted va a ganar la batalla o la guerra. Si usted conoce la estrategia del enemigo, entonces ya usted tiene cierta ventaja, porque además de que usted está bien armado, usted conoce la estrategia de él, usted conoce cómo él va a atacar, y eso le va a garantizar a usted defenderse sabiamente y poder tener cierta ventaja frente al enemigo. Los falsos profetas siempre han estado en medio del pueblo de Dios. No es una innovación, siempre han estado en medio del pueblo de Dios. Desde que el pueblo salió de Egipto, en el desierto, los falsos profetas se manifestaron en medio del pueblo. Nosotros conocemos el caso de la rebelión de Coré con Datán y Abirán, donde
ellos lograron el respaldo de alrededor de 250 príncipes de la familia de Israel. Y esta gente se levantaron contra Moisés, diciendo que no solamente por boca de Moisés el Señor hablaba, sino que también hablaba por ellos. Y lo retaron incluso a ellos ofrecerle al Señor sacrificios y ofrendas. Obviamente que esto trajo un juicio bastante severo sobre estas personas y sus casas, sobre aquellos que lo siguieron. El Señor en su misericordia le instó a través de Moisés a que la familia que los estaban apoyando y que entendían y tenían cierto temor de Dios, que se apartaran de esas personas, porque esas personas iban a ser consumidos. Y los que conocemos la historia sabemos que ciertamente vino juicio de Dios contra aquellos falsos hombres que estaban ahí dentro del pueblo y se manifestaron con un propósito, porque el propósito principal de los falsos profetas es dividir al pueblo de Dios, es apartarlo del verdadero camino. Entonces, nosotros vemos que desde muy temprano ellos se manifestaron. También nosotros lo vemos en Reyes, en el libro de Reyes. Si quieren anotar la cita, Primera de Reyes 13, 18 y 22, 10. Ahí vemos cómo se manifiestan falsos profetas. En Jeremías 28 también vemos que se manifiestan falsos profetas con el propósito de llevar un pensamiento equivocado con relación a lo que Dios ha dicho. Pero también vemos este texto donde el Señor Jesucristo también habla nos advierte de guardarnos de los falsos profetas. En Hechos 20, 29 al 30, Pablo lo identifica como lobos rapaces perversos, cuando le dice a los ancianos y líderes que están ahí, ya a su partida, y él le dice: yo sé que después de mi partida se levantarán dentro de ustedes lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. De ustedes mismos, dice, se levantarán hombres perversos, hablarán perversamente. Y luego vemos como también Pablo lo confronta en 2 Corintios, donde le llama falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles del Cordero. Son la misma gente, lo que pasa es que tienen diferentes características, pero son falsos. En 2 Timoteo, por ejemplo, capítulo 4, versículos 3 y 4, dice el apóstol Pablo a Timoteo que se levantarán maestros conforme a su propia concupiscencia, aquellos que ya no quieren oír la verdad, que están apartando el oído de la verdad y quieren oír fábulas. Entonces se levantan falsos maestros conforme al deseo de ese pueblo, para darle lo que ellos quieren, como un juicio del Señor. Primera de Juan nos habla en 4:1 acerca de los espíritus engañadores, y porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. O sea, es una mina. El apóstol Pedro, en 2 de Pedro 2:1, nos dice que así como hubo falsos profetas entre el pueblo, habrán entre vosotros falsos maestros que introducirán herejía destructora. ¿Con qué propósito? Apartar el pueblo del camino de Dios. Todos estos falsos profetas tienen algo en común: procuran apartar a los discípulos del camino verdadero. Cuando entran al pueblo, el propósito es dividir al rebaño para desbaratarlo, para desgranarlo. Ese era el propósito de los lobos rapaces: destruir al rebaño. Ahora, nosotros vemos que el Señor permitió esto con un propósito. Dios permitió que dentro del pueblo se levanten falsos hombres con un propósito particular. Y por eso que vemos que desde que salió el pueblo de Israel de Egipto se han manifestado, y en la iglesia se manifiestan y continuarán de manera abrumadora manifestándose cada día más. Yo quiero que veamos brevemente una cita
Deuteronomios, creo que es capítulo 13, me parece que es la cita, porque yo creo que yo la anoté. Sí, yo la anoté. Deuteronomios 13. Vamos a leer esa cita. Vamos a leer del 1 al 4. Cuando todos lo tengan, digan amén. Amén. Bien, leamos, hermano. Oigan esta lectura. Cuando se levante en medio de ti profeta o soñador de sueño, y te anunciare señal o prodigio, y se cumpliere la señal o prodigio que él te anunciare diciendo, vamos en pos de otros dioses ajenos, que no conociste, ni sirvámosle. Voy a leer ese texto también. Y se cumpliere la señal o prodigio que él te anunciare diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle, no darás oído a las palabras de tal profeta ni a tal soñador de sueño, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Fíjese bien, ¿por qué Dios permite que esos falsos profetas estén de todo? Aquí el Señor dice que los está probando. Y hay detalles ahí importantes que debemos ver. Dice, realmente, la intención de estos falsos profetas es apartar el corazón del pueblo del Dios verdadero. ¿Cuál es la invitación? Para que vayan y sirvan a otro Dios que no conocieron. Ahora, ¿cómo el falso profeta puede lograr que creyentes que profesan la fe vayan en pos de otro Dios? Bueno, nosotros sabemos que hay innumerables cantidades de dioses, porque el corazón del hombre es una fábrica de ídolos, ha sido Juan Calvino. Y yo creo que Juan Calvino, no lo decimos porque Juan Calvino lo dice. Si conocemos nuestro corazón, entonces debemos decirlo con una plena conciencia. Son diferentes dioses que se manifiestan, que salen de nuestro corazón. Y con facilidad, aquellos que nos venden o nos pueden vender otras promesas engañosas, pueden arrastrar a muchos hacia ellos. Las señales no son una evidencia de una fe genuina. Hay que examinar el mensaje si no contradice el mensaje de Dios. Porque fíjense que él dice aquí, si se cumpliere la señal, o sea que pueden cumplirse las señales de esos falsos profetas. Pero analicemos su mensaje, porque si son falsos, van a contradecir el mensaje de Dios. Entonces vemos que Dios permite a estos falsos profetas para dejar en evidencia a los falsos creyentes y a los que son verdaderos. Los falsos creyentes van a continuar en esa disolución, van a seguir esos hombres, pero el verdadero va a permanecer en la palabra de Dios. Dice el pastor Miguel Núñez, y creo que también lo escuché del pastor Paul Washer, que los falsos profetas son para guiar a los falsos discípulos, algo así, porque el falso discípulo, aunque está dentro del pueblo, en su corazón nunca está de acuerdo con la sana doctrina, no está de acuerdo con la doctrina verdadera. Él está esperando el momento en que alguien le susurre algo como lo quiere en su corazón, como él espera oírlo. Entonces, Dios permite estos falsos hombres en medio del pueblo para juzgar al pueblo, para que se manifieste, para sacar lo que es precioso de lo vil dentro del pueblo. Así como Dios saca dentro de nuestro corazón lo precioso de lo vil, lo entresaca dentro del pueblo, permite que estos hombres se manifiesten. Porque como vimos citamos esa cita en Timoteo, dice claramente
que vendrá tiempo cuando ya no sufrirán, no querrán oír la sana doctrina. Entonces, ¿qué hace? Bueno, pues como usted no quiere esto, Dios permite que se levanten falsos maestros que vienen a ministrar conforme a lo que esas personas desean. Y por eso nosotros vemos tantas iglesias hoy en día abarrotadas de personas donde no se predica el evangelio, donde se manejan las emociones de las personas porque a la gente le gusta, ¿verdad? Que le hablen, que lo motiven, que le satisfagan sus emociones, donde sus emociones encuentren respaldo, encuentren alimentación. A la gente le gusta eso. En el día de ayer yo estuve leyendo, y sé que muchos de ustedes quizás lo vieron, un predicador que lo subió el hermano Will Graham, de que él dijo que él dijo, muchos son del evangelio de Pablo, pero yo soy del evangelio de Cristo. ¿Por qué? Porque Pablo dijo en una ocasión, hablando acerca del matrimonio, él citó, dijo, mando yo, no el Señor. O sea que él entendía que a él que estaba hablando era Pablo como de él propio, no una inspiración del Espíritu Santo. Esa parte no la inspiró el Señor. O sea que no confiaba en esto que Pablo estaba mandando. ¿Me entiendes? O sea, personas que tuercen la palabra de Dios. ¿Pero con qué propósito? Bueno, el propósito lo reveló en el siguiente texto que citó. Porque él dijo que el árbol de la ciencia del bien y del mal era el diezmo y que Adán y Eva le robaron a Dios. Sí, hermano, le robaron a Dios. El propósito era conducir a la gente para manipularlo, porque esa gente lo que busca es el dinero. Entonces, si hay muchos creyentes que están dispuestos a pagar para que le den lo que ellos quieren oír. Están dispuestos a pagar, allí me dicen lo que yo quiero oír. No importa, si hay que diezmar tanto, yo voy a diezmar. Si hay que sembrar tanto, yo voy a sembrar. Porque eso lo rapaces. ¿Para qué usted cree? ¿Para qué en el tiempo antiguo, para qué usted pensaba que los lobos rapaces dividían a las ovejas? Era para llevarla a un lugar donde podían desgranarla, comérsela. Entonces se manifiestan dentro del pueblo para aquellos inconstantes que no conocen la palabra de Dios y no les interesa, porque hay muchas buenas enseñanzas hoy en día. Son arrastrados por esa enseñanza y allí los devoran, le sacan toda la lana. Quedan divididos, los apartan del rebaño y quedan indefensos. Entonces, cuando yo oí a este hombre, yo no sabía que eso lo había dicho Guillermo Maldonado hace un tiempo, porque ellos presentan el video como que lo copió de Guillermo Maldonado, y Guillermo Maldonado lo dijo. ¿Usted me entiende? Entonces, usted puede ver las iglesias de esa gente, sobre todo de Guillermo Maldonado, son iglesias que se abarrotan de personas, llenas de personas que profesan ser creyentes. Entonces podemos ver realmente el peligro que hay. Claro, nosotros sabemos que los creyentes verdaderos, nacidos de nuevo, están seguros en Cristo, están asegurados en sus manos, pero aún así Cristo lo advirtió, porque un creyente verdadero, pero que no tenga una raíz profunda en la palabra de Dios, que no esté bien cimentado, puede caer en manos de estos falsos profetas y falsos maestros y devorarle su vida. No podemos ignorar que en esas iglesias hay creyentes verdaderos. Hay creyentes verdaderos. El asunto es que por no conocer una sana doctrina, están siendo devorados, tienen una vida infeliz. Para encontrar un poquito de ánimo, tienen que ir a esos lugares, porque no tienen una vida cimentada en la palabra de Dios. Entonces, son vilmente devorados por estos falsos engañadores, por estos falsos maestros. Entonces, nosotros vimos aquí, leíamos
en el versículo 15, donde el Señor nos dice, guardaos de los falsos profetas, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. O sea que son gente sagaces que lo que vienen es a destruir la vida de las ovejas del Señor. Por sus frutos lo conoceréis, dice él. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? No hay forma. Por su fruto lo vamos a conocer. Estos falsos profetas se caracterizan por hacerse pasar como líderes verdaderos. No son ni pueden ser juzgados por el pueblo. Esa es una de las características de ellos. Ellos vienen con apariencia de piedad. Vienen a vosotros vestidos de oveja. Se confunden entre las ovejas, pero una de sus características es que ellos no pueden ser juzgados por el pueblo, porque siempre son señores de señores. Se enseñorean del pueblo, y el pueblo en su ignorancia lo tiene como el ungido de Dios, porque así se venden. Entonces ellos no pueden ser juzgados por el pueblo, ellos hacen lo que quieran, y el pueblo en su ignorancia no puede juzgarlo. No es como aquí, que nosotros podemos jugar al pastor Luis, o ustedes pueden jugar a mí, o yo puedo jugar a ustedes, por las escrituras. No, ellos no pueden ser juzgados por el pueblo, porque ellos son su propio Señor. Su propio Señor. El Señor utiliza la metáfora de la oveja para referirse a nosotros, y la metáfora del lobo para referirse a los falsos profetas. Dice que vienen vestidos de oveja. O sea que fácilmente pueden ser, se introducen en el pueblo y no son identificados. Si no tenemos un discernimiento, fácilmente podemos confundirlo como ovejas verdaderas, como hombres de Dios. Es por eso la importancia de que nosotros dediquemos tiempo a las Escrituras. Que leamos, que aprovechemos, que veamos hombres de Dios que predican sana doctrina, que los juzguemos a esos mismos hombres por medio de la palabra de Dios, para nosotros poder saber realmente dónde estamos parados, dónde podemos dirigir a un creyente y también poder guardarnos de las enseñanzas de estos malos hombres. Porque hay que conocer las Escrituras en la doctrina básica para uno poder guardarse de esa gente, porque es que ellos vienen vestidos de oveja. Con facilidad, si lo vamos a buscar por las apariencias, nosotros vamos a ser engañados, porque vienen vestidos de ovejas. Los pastores de ese tiempo usaban vestiduras de lana para atraer a las ovejas hacia ellos. No solamente era por el llamado, una vestidura de lana, cuando se confundían, era como una forma de que las ovejas lo siguieran. Estos se visten, se confunden dentro del pueblo. ¿Y cuáles son las vestimentas que ellos usan? No es una vestimenta física, es la misma palabra. Ellos usan las Escrituras. Es la forma de poder confundirse entre el pueblo, que tú no disiernas lo que es y lo que no es. Si tú no conoces las Escrituras, tú no vas a discernir si es falso o si es verdadero, porque ellos te van a usar la palabra, lo digo, que te la van a torcer. El propósito es torcerla. No pueden venir declarándose lo que son o mostrando una cosa que no se parezca a lo que es verdadero, porque entonces va a ser descubierto. Dice las Escrituras que el diablo se viste de ángel de luz. El mundo está por ahí engañado porque cree que el diablo aparece con cacho y un rabo y una cosa fea y lo pintan de muchísimas cosas. Pero el diablo lo que está usando son espíritus, y en la iglesia sobre todo usa hombres falsos.
de manera confusa se introduce en el pueblo para extraviar al pueblo, para devorarlo. Entonces, tenemos que nosotros tener por lo menos un conocimiento básico de la doctrina básica para nosotros poder discernir realmente. La intención de estos hombres, como decíamos, es apartar a los creyentes de servir fielmente a Jesucristo para ir tras las vanidades de este mundo. Regularmente terminan ofreciéndole al mundo lo que el mundo, a la gente lo que la gente quiere oír. La gente que los está siguiendo es porque ellos reciben lo que ellos quieren oír. Esos son los que le alimentan sus deseos carnales. Por tal razón los siguen y están dispuestos a pagar lo que sea necesario. Versículo 16 al 20 dice: por su fruto lo conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el árbol malo dar malos frutos, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos lo conoceré. El fruto que da lo podemos conocer, pero para eso nosotros tenemos que saber discernir entre un árbol bueno y un árbol malo, porque de lo contrario podemos juzgar todos los árboles como buenos si nosotros no discernimos sabiamente al árbol. El árbol se conoce por su fruto. Nosotros no somos perfectos, obviamente, pero si nosotros somos creyentes, probablemente usted vea en mí un día un pecado, que yo cometa un pecado, una mala acción. Pero si usted me ha juzgado y usted ha encontrado que los frutos que yo he dado son de un verdadero creyente, cuando usted vea esa situación que se manifieste, usted va a decir: no, realmente ese fruto que se ha manifestado no se corresponde con el árbol. Tiene que estar atravesando una situación, va a tratar de ayudarlo. ¿Por qué? Porque yo lo conozco. Yo he visto su vida, yo he visto dar fruto. Yo lo he visto dar fruto. Entonces, lo que está pasando es algo de momento, porque somos caídos porque somos caídos. El pecado de vez en cuando se manifiesta en nuestra vida, que no podemos controlarlo. Pero realmente vamos a saber juzgarlo. Si usted se encuentra con un árbol que está lleno de frutos y usted ve que encuentra, el árbol tiene 500 frutos y usted encuentra 2 o 3 frutos malos, usted no va a juzgar el árbol como malo. Usted no va a juzgar el árbol como malo. Usted se da cuenta que ese fruto no se corresponde con la cosecha que hay. Porque es un solo fruto. De igual manera, el árbol malo puede fabricar un fruto que aparente ser bueno, o que aparente presentarlo como que es un árbol bueno. Lo puede fabricar, pero no lo puede dar, porque dice que el árbol malo no puede dar buenos frutos. Hay personas que usted juzga su andar y puede creer que por algo que hizo es un creyente, pero sígale los pasos, obsérvelo, y si no es un verdadero creyente, tarde o temprano lo va a evidenciar, porque no puede sostener ese fruto, porque no es producto de un corazón redimido, no es producto de un buen árbol. El árbol malo podría aparentar dar buen fruto, pero en su interior son malos. Esta apariencia no permanecerá, será efímera, en poco tiempo va a evidenciar lo que es. Porque dice claramente que tú no puedes, de un árbol
que no es de una naturaleza, tú no puedes cosechar el fruto que es de otra naturaleza. Y si es bueno, no puede dar malos frutos. Es un árbol bueno. Según el capítulo 3 de este mismo evangelio, los árboles malos serán cortados tarde o temprano. O sea, el juicio de Dios está reservado para ellos. Son echados en el fuego. Son echados en el fuego. No hay forma de que puedan escapar porque son falsos. Al ser falsos, al ser malos, no hay forma de que puedan dar fruto. Ellos van a manifestar su fruto malo hasta el final, hasta que se conozca lo que son, se evidencie lo que son, o sean juzgados en la presencia del Señor. Dice el Señor aquí que todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Nosotros no siempre vamos a conocer a todos los falsos profetas. Hay profetas que se van a vender entre el pueblo y van a ser juzgados por el pueblo como buenos, pero cuando llegue aquel día está reservado para ellos el fuego, porque son falsos, y por tal razón serán quemados. Eso lo vamos a ver ahora. Si vemos el versículo 21 al 23, dice la palabra del Señor: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartado de mí, hacedores de maldad. Aquí vemos que el Señor le está hablando a personas que dicen ser creyentes. Ahora, el que yo diga que soy cristiano no necesariamente muestra que lo soy, porque no se trata de lo que yo digo ni de lo que yo hago, sino de lo que en Cristo yo soy. De eso se trata. Al ver esta declaración de nuestro Señor Jesucristo, llegamos a la conclusión que el decir que somos cristianos no nos hace cristianos. No nos hace cristianos. Podemos decirlo, podemos aparentarlo. Nosotros recordamos que el pastor nos hablaba de un ejemplo de un árbol, de un señor ahí que lo iba a cortar porque no daba fruto. Y como no querían que lo cortaran, las personas que no querían que lo cortaran, pues compraron manzanas ahí artificiales y le pusieron, ¿verdad?, para que no la cortaran. Pero al final de cuentas, como el don tenía discernimiento, él sabía que ese fruto no era verdadero. Estaban aparentando, pero no pueden darlo. Pueden presentar otras cosas como evidencia, pero no fruto, porque no dan fruto. El que realmente es o está en Cristo muestra lo que es haciendo la voluntad de Dios. Eso es lo que dice el Señor. Que el que va a entrar es el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, el que realmente no es en Cristo trata de mostrar lo que él cree que es por las cosas que hace. ¿Qué dijeron esta gente? Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. Estas son gente que están siendo confrontadas. Esta gente llega al encuentro con el Señor y están siendo confrontadas. ¿Por qué? Porque eso es lo que ellos le están haciendo una pregunta al Señor. El Señor no los está recibiendo. Y el Señor le dice, y ellos le dicen: no profetizamos en tu nombre, y echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos milagros. Y la respuesta del Señor es que nunca los conoció. Nunca os conocí, apartado de mí, hacedores de maldad. ¿Y cómo es posible que personas que
echaron fuera demonios, hicieron milagros, no lo hayan hecho por el Espíritu de Dios. Porque obviamente que son personas que no son cristianas, no son personas redimidas, no tienen el Espíritu de Dios. Porque el Señor dice que nunca lo conocí. Nunca ustedes tuvieron una relación conmigo. Yo nunca probé sus obras. Entonces, estamos hablando de gente que son mundanos, son falsos y lograron echar fuera demonios, profetizar y hacer milagros. Es para que nosotros veamos que el diablo sabe jugar sus cartas para confundir a las personas. El diablo sabe jugar sus cartas para confundir a las personas. Cuando nosotros juzgamos a las personas por lo que hacen, o juzgamos los ministerios por lo que hacen, no estamos juzgando rectamente, porque nosotros podemos ser engañados. Estas personas, no solamente ellos fueron engañados, usted puede estar seguro que engañaron a muchos, porque muchos los siguieron a ellos por las profecías, por los demonios que echaron fuera y por los milagros que hicieron. Muchos lo siguieron. Nosotros lo vemos hoy en día, cómo corren tras ese tipo de personas que hacen milagros, que profetizan, que echan fuera demonios. O sea que el enemigo es tan sutil que en un acto falso para engañar puede permitir que un falso profeta de eso eche fuera un demonio en un público donde la gente se pueda desbordar por ese milagro. Pero es un milagro falso. Es un milagro falso. Es para engañar. Porque no es producto de un corazón, no es producto de un hombre redimido. Es el enemigo para confundir. Actúa de esta manera para confundir a las personas, para atraer a las masas. Esto nos dice que los dones y las obras no siempre son producto de una fe verdadera. No son producto de una fe verdadera. Y el hecho de que nosotros como cristianos tenemos dones que nos da el Espíritu de Dios y obramos porque los cristianos verdaderos tienen una fe que obra. Su fe verdadera se muestra por las obras que hacen. Sin embargo, no es eso lo que determina lo que somos. Evidencia lo que somos, pero no lo determina. Nosotros somos lo que somos en Cristo. Y estas personas se presentaron allí como que eran cristianos verdaderos porque ellos hacían milagros, profetizaban y echaban fuera demonios. Entonces, no podemos juzgar como verdadero a un creyente o a un maestro porque eche fuera un demonio o porque profetice o haga milagros, porque eso puede ser un espectáculo. Eso puede ser un espectáculo. Las señales que esas personas hicieron no pudieron ser verdaderas porque son personas que no tienen el Espíritu Santo. El Señor dice: yo nunca los conocí. Evidentemente que son personas falsas. Nuestra seguridad en el reino depende de lo que somos en Cristo y no de lo que hacemos. Eso no es lo que nos juzga. Nosotros sí estamos llamados a hacer la obra del Señor y estamos llamados a poner nuestros dones en ejercicio porque el Espíritu nos lo dio. Pero como la metáfora del árbol, el fruto evidencia que el árbol es bueno, pero primero es el árbol. Primero es el árbol. Nosotros somos primero árboles en el Señor. Y por eso el fruto que damos es bueno. Pero nosotros lo que hacemos no determina lo que somos. Alguien dijo en una ocasión que el carácter, que la estatura espiritual de un verdadero creyente no se mide por el tamaño del ministerio que lleva a cabo. No se mide por eso. Y nosotros con facilidad, hermano, juzgamos
los hombres de Dios por lo que hacen. Nosotros vemos estos exponentes y las masas le siguen de tal forma que si uno no está arraigado, uno puede decir, no, pero ¿qué soy yo? ¿Qué soy yo? Yo ni parezco del pueblo de Dios. Bueno, el asunto es que nunca las grandes multitudes, las mayorías nunca han estado de parte de la verdad. La verdad siempre ha estado con la minoría. Y esta gente utiliza esas falsedades para arrastrar a esas personas. Y nosotros lo vemos, muchos de nosotros lo vemos como grandes ministros, porque hacen milagros, porque profetizan, porque hablan lengua, porque están fuera de demonios. Pero ignoramos que es para engañar. La estatura espiritual de un creyente se mide por el carácter de Cristo en esa persona. El carácter de Cristo formado, estampado, esculpido en esa persona, es lo que usted puede tener como parámetro para medir su estatura espiritual. No un milagro, no un ministerio. Nosotros sabemos de muchos líderes que tienen grandes ministerios y en su vida son un desastre, no parecen ni siquiera creyentes verdaderos. Porque Dios puede hablar a través hasta de las piedras, Él es soberano. Ahora, al juzgar a un creyente, tenemos que juzgarlo por el carácter de Cristo en la vida de esa persona. El Señor lo dijo claramente, que el que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Pero debemos conocer los frutos para ver cómo juzgamos a una persona y cómo juzgamos nuestra propia vida. Porque cuando se trata de juzgar, hermano, el que juzga tiene que juzgarse el primero para poder juzgar rectamente. Por eso al Señor nadie podía juzgarlo, a Él nadie podía redarguirlo de pecado. Él era justo y perfecto, es justo y perfecto. Un juez justo, un juez verdadero, se examina a sí mismo para que la justicia que él vaya a aplicar no tenga que juzgarlo a él y él ser encontrado falto. Entonces nosotros procuramos conocer la vida de un verdadero creyente a través del carácter de Cristo revelado en esa persona. Y eso no va a pasar, hermano, si nosotros no permanecemos en el Señor, en su palabra, haciendo la voluntad de Dios. Es el que entra al reino de los cielos, el que hace la voluntad del Señor. Nosotros vemos que todos esos milagros y actividades mantienen a la gente efervescente, con mucho gozo, con mucha alegría, con mucha expectativa, pero con facilidad son confundidos. Mire lo que el Señor le dice a los discípulos en Lucas 10:17. Lucas 10:17. Cuando todos lo tengan. Amén. Volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y él le dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo no os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están inscritos en los cielos. ¿Dónde debe estar la fuente de nuestro gozo? En Cristo, en la palabra de Dios. El Señor había comisionado a estos discípulos
de dos en dos los envió a predicar y le dio autoridad, el poder del Espíritu. Y cuando ellos regresan, ellos vienen contando sus hazañas, sus logros. Y yo creo que siendo ellos niños en el Señor, a ese nivel, que eran niños en el Señor todavía, yo me imagino que todo iba a caerle como un balde de agua fría. Porque cuando nosotros no conocemos al Señor, venimos al Señor, y el Señor empieza a hacer maravillas con nosotros, y a hacer cosas, y uno se pone, mira, se pone uno con un fuego, como que si nuestra vida, o más bien nuestra vida, se centra en lo que hacemos. Y de repente te da un ministerio, y tú empiezas por ahí, y el Señor hace cosas contigo, y tú te maravillas por lo que tú haces. Tú estás maravillado porque estás viendo la mano de Dios obrando a través de ti. Y ese es tu gozo. Y estás tan desenfocado de la realidad de tu vida espiritual. Y estás tan lejos de tu posición en el Señor, que si te quitan eso, se te va el gozo, se te va la esperanza. Y yo me imagino que estos discípulos, al Señor salirle con esto, ¿y qué es esto que me está diciendo el Señor? Hoy no ve lo que estamos haciendo. Hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Dice que vinieron con gozo. Vinieron con gozo diciendo, Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Ellos estaban con el pecho ensanchado de todo el poder del Espíritu Santo que salía a través de ellos. Como hicieron muchísimos milagros. Sin embargo, el Señor los enfría, pero con una porción mucho mayor. Porque le dice, mira, no se regocijen de que los espíritus se sujetan en su nombre. Regocíjense de que sus nombres están inscritos en los cielos. Muchas de estas personas que nosotros vemos que hacen milagros y prodigios no tienen esta seguridad. Por tal razón, su fuente de gozo, de satisfacción, son sus milagros. Son lo que ellos hacen para atraer a las personas a ellos. Pero no que su nombre están inscritos en los cielos. No dice que estén, es que están inscritos en los cielos. Debe ser eso nuestro gozo. Que nada ni nadie me va a arrebatar del amor de Dios. Claro que si el Señor quiere hacer un milagro en medio nuestro, nadie se lo va a impedir. Si quiere hacer una obra, nadie se la va a impedir. Pero nuestro foco de atención debe ser el Señor, no esas cosas. No debemos olvidar que el Señor empezó haciendo milagros y las personas empezaron a correr detrás de Él y llegó a la cruz Él solo. Porque hasta los discípulos se mataron. Debemos pensar en eso. Si los milagros y sanidades y todo lo que se hace no te llevan a tú mostrar tu corazón al Señor y rendirte a Él, conociendo que Él tiene soberanía, es omnipotencia sobre la creación y sobre toda circunstancia y sobre toda adversidad. Si no ves tu pecado frente a Él, tú puedes vivir maravillado por lo que tú ves que están haciendo y por lo que tú haces. Y probablemente, si ese es mi centro de atención, si ahí estoy sentado, probablemente yo sea un falso. Porque la motivación mía, la fuente de mi gozo, es que yo estoy inscrito en el libro de la vida del Cordero antes de la fundación del mundo. Ese debe ser mi fuente de gozo, de satisfacción. Ahí tengo yo que tener mi esperanza como un creyente verdadero. Y esto sí me va a mí a impulsar en el Señor a dar fruto.
dar fruto como un buen árbol. Pero no lo que hago, porque lo que hago no es lo que determina lo que yo soy. Así que, hermano, vamos a dejarlo hasta aquí. Esperemos que el Señor nos haya ayudado un poco esta noche con este tema. Realmente es un tema muy amplio, porque está por todas las escrituras. Todos los hombres de Dios confrontaron a estos falsos hombres. Y esto es una pequeña porción. Pero lo trajimos, hermano, para que nosotros podamos ver algunos puntos que son importantes para nosotros poder discernir lo que está pasando allá afuera con muchas iglesias locales, porque debemos hablar de iglesias locales, porque la iglesia invisible o espiritual de la que estuvimos hablando hace poco, esa iglesia es una iglesia segura en el Señor. Como decía el mismo Poroesa en una predicación, hablando de todos estos movimientos y estos falsos hombres, y cómo se ve a la iglesia envuelta en todo eso y afectada, que parecía que era un desastre. Yo decía, la iglesia del Señor está firme. Amén. La iglesia del Señor está segura, porque está en las manos de Dios. Ahora nosotros lo traemos porque como creyentes debemos cuidarnos de caer en esa garra, de que nuestro corazón se incline por esa mala enseñanza, porque aunque seamos el creyente verdadero y no vamos a perder nuestra salvación, nuestra vida en manos de uno de esos exponentes o siguiendo esa falsa doctrina va a ser devorada, va a ser una vida infeliz. Incluso, aún estando yo aquí dentro, si empiezo a recibir esa mala enseñanza y no discierno, esto me va a traer confusión. Puedo estar aquí bebiendo agua de dos fuentes y ya usted sabe lo que va a pasar. Voy a tener una vida inestable espiritualmente, en amargura, en inseguridad. ¿Por qué? Porque puedo estar alimentándome de una fuente equivocada sin darme cuenta qué tipo de agua estoy tomando. Pero si conocemos estas cosas a la luz de la palabra de Dios, nosotros podemos discernir estos hombres. Nosotros podemos discernir estos falsos profetas. Y podemos hablarlo al pueblo. Y si hay que denunciarlo, hay que denunciarlo, porque por eso están en las escrituras. Para confrontarlo, la verdad siempre va a ser atacada y la verdad siempre tiene que ser defendida por aquellos que la proclaman. Y Pablo en Timoteo nos habla de la iglesia como columna y baluarte de la verdad. Columna y baluarte de la verdad. Esa verdad tiene que estar en un asta allá arriba, en la cúspide de nuestras vidas, en la cúspide de la iglesia que somos nosotros. Los verdaderos creyentes debemos armarnos con la verdad para proclamarla y defenderla. ¿Por qué? Porque es la verdad, y la verdad es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y ella, necesitamos equiparnos con ella, porque como dicen por ahí, yo no tengo otro argumento ni otras evidencias con qué defender la palabra que con ella misma, porque ella se defiende sola. Alguien dijo, suéltala, que ella se defiende sola. Amén. Oremos, hermano. Señor, gracias te damos en esta noche.